El inicio del siglo XX fue un periodo de cambios profundos. El mundo estaba acelerando de una forma nunca vista. La industrialización ya había transformado la manera en que las personas trabajaban y vivían, y Estados Unidos comenzaba a destacarse como la potencia económica del futuro, la mayor que la Tierra jamás haya visto. En los años 1920, la economía parecía un tren sin frenos. Producción en masa, electricidad, avances tecnológicos. Todo esto creaba un clima de optimismo, principalmente en Occidente. La clase media crecía, el crédito se volvía accesible y el mercado de acciones se disparaba. Era la era del consumo, de los grandes negocios y de una confianza casi ingenua de que el crecimiento nunca se detendría. Pero mientras Estados Unidos vivía esta fiesta, Europa intentaba reconstruirse después de la Primera Guerra Mundial. Reino Unido y Francia todavía tenían fuerza económica, pero cargaban con el peso de la guerra. Alemania, por otro lado, estaba hundida en deudas y viviendo una verdadera pesadilla, la hiperinflación. El dinero perdía valor tan rápido que las personas necesitaban carretillas llenas de billetes para comprar pan. Fue solo en la segunda mitad de la década de 1920 que el país comenzó a recuperarse, con ayuda de inversiones extranjeras. Solo que detrás de este aparente crecimiento global había un problema grave. La economía estaba desequilibrada. En Estados Unidos, por ejemplo, el mercado financiero se convirtió en un gran casino. Los inversores compraban acciones con dinero que no tenían, los precios subían sin control, y todos creían que se harían ricos de la noche a la mañana. El problema es que este castillo de naipes no iba a durar para siempre, y el colapso llegó. En 1929, la bolsa de Nueva York quebró, y el mundo se sumergió en la Gran Depresión. Bancos quebraron, millones de personas perdieron sus empleos, y el comercio global prácticamente se congeló. Estados Unidos, que antes era símbolo de prosperidad, se convirtió en el epicentro de la crisis. En Europa, la situación también era desesperante. Con miedo a la recesión, los países comenzaron a cerrar sus economías, adoptando medidas proteccionistas que solo empeoraron todo. Pero mientras el mundo capitalista se hundía, un país parecía seguir a contracorriente: la Unión Soviética. Allí, la economía no solo sobrevivió a la crisis, sino que comenzó a crecer de manera acelerada. Pero este crecimiento tenía un precio y no era nada barato. Mientras Occidente dependía de mercados, bancos e inversores privados, la economía soviética era totalmente planificada por el Estado. Todo estaba controlado por el gobierno. La producción, los precios, los salarios e incluso lo que sería consumido por la población. No había espacio para especulación financiera, y esto aisló al país de los choques externos que devastaron a Estados Unidos y Europa. Bajo el mando de Joseph Stalin, la Unión Soviética estaba pasando por una transformación brutal. El plan era acelerar la industrialización del país a cualquier costo. El gobierno lanzó los famosos planes quinquenales, que dictaban metas ambiciosas para el crecimiento de la industria y la agricultura. El problema es que estas metas eran prácticamente imposibles de alcanzar sin medidas extremas. Para transformar un país todavía mayoritariamente rural en una potencia industrial, Stalin implementó un proceso violento de colectivización de las tierras. Miles de granjas privadas fueron confiscadas y transformadas en propiedades estatales. Los campesinos fueron obligados a entregar sus cosechas al gobierno, y cualquier resistencia era duramente reprimida. Muchos agricultores, especialmente los llamados kulaks, que eran propietarios más ricos, se negaron a cooperar. La respuesta del gobierno fue brutal: deportaciones en masa, ejecuciones y prisiones. El resultado fue una crisis alimentaria devastadora. La colectivización, en vez de aumentar la producción agrícola, llevó a una gran hambruna, principalmente en Ucrania, en lo que se conoció como Holodomor. Millones de personas murieron de inanición mientras el gobierno exportaba granos para financiar la industrialización. Fábricas surgían por todas partes y la producción industrial se disparaba. El país comenzaba a producir acero, carbón, petróleo y armamentos en volúmenes impresionantes. En pocos años, la URSS dejó de ser un país agrario atrasado para convertirse en una potencia industrial emergente. En el papel, los números eran impresionantes. Pero este crecimiento vino a costa de represión, trabajo forzado y un régimen que no toleraba ninguna forma de disidencia. Mientras millones de campesinos morían de hambre o eran enviados a campos de trabajo forzado, Stalin consolidaba su poder con un régimen de terror. La represión no se limitaba al campo. Dentro de las propias estructuras del Partido Comunista, cualquier sospecha de traición era suficiente para arrestos, torturas y ejecuciones.
La Gran Purga, entre 1936 y 1938, eliminó a cientos de miles de militares, intelectuales e incluso antiguos aliados del propio Stalin. El miedo se convirtió en una herramienta de control social, garantizando que nadie se atreviera a desafiar al liderazgo soviético. Pero mientras Stalin eliminaba a sus enemigos internos, el escenario internacional cambiaba rápidamente. La crisis económica global había abierto espacio para ideologías extremistas. En Alemania, Adolf Hitler subía al poder en 1933, prometiendo reconstruir el país y vengar la humillación del Tratado de Versalles. En Italia, Benito Mussolini ya comandaba un régimen fascista, y en Japón, el expansionismo militar ganaba fuerza. El mundo caminaba hacia un nuevo conflicto, y Stalin sabía que la Unión Soviética necesitaría estar preparada. Incluso desconfiando de las potencias occidentales, Stalin intentó construir alianzas para evitar una guerra en dos frentes. Pero la desconfianza entre la URSS y los países capitalistas era profunda. Reino Unido y Francia veían al comunismo como una amenaza, mientras Stalin creía que los líderes occidentales estaban dispuestos a dejar que Hitler creciera para que destruyera la Unión Soviética. Al final, Stalin tomó una decisión sorprendente. En 1939, firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi. El pacto Molotov-Ribbentrop sorprendió al mundo. Los dos regímenes más opuestos ideológicamente ahora eran aliados, al menos en el papel. El acuerdo permitió que Hitler invadiera Polonia sin miedo a una reacción soviética, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. A cambio, la Unión Soviética anexó territorios en Polonia, los estados bálticos y Finlandia, expandiendo su control sobre la región. Pero Stalin cometió un error fatal. Subestimó al hombre del bigotito. El líder nazi nunca tuvo la intención de mantener la paz con la URSS. Y en 1941, Alemania rompió el pacto y lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia. La invasión alemana tomó por sorpresa a la Unión Soviética. Incluso con informes de inteligencia alertando sobre los planes de Hitler, Stalin se negó a creer que Alemania rompería el pacto tan pronto. Cuando la Operación Barbarroja comenzó, en junio de 1941, el Ejército Rojo fue tomado desprevenido. En pocos meses, los nazis avanzaron miles de kilómetros, capturaron ciudades estratégicas y llegaron a las puertas de Moscú. El caos se apoderó del liderazgo soviético, y por un momento, parecía que la URSS podría desmoronarse. Pero la resistencia soviética se reorganizó rápidamente. Stalin ordenó la transferencia de industrias enteras hacia el este del país, lejos del alcance alemán. Fábricas desmontadas en Moscú, Leningrado y Kharkov fueron remontadas en los Urales y en Siberia, garantizando que la producción de armamentos continuara. Mientras tanto, el Ejército Rojo endurecía su defensa, contando con el clima brutal del invierno ruso para desgastar a las tropas alemanas. En 1942, la batalla de Stalingrado se convirtió en el gran punto de inflexión de la guerra. Tras meses de combates violentos, los soviéticos cercaron y destruyeron al Sexto Ejército alemán, marcando el inicio de la caída nazi. Con la maquinaria de guerra soviética a pleno vapor, la URSS pasó de defensora a atacante. A partir de 1943, el Ejército Rojo inició una ofensiva masiva, empujando a los nazis de vuelta hacia Europa Oriental. Con cada ciudad liberada, el dominio soviético se expandía. En 1945, las tropas soviéticas llegaron a Berlín, destruyendo definitivamente al Tercer Reich y consolidando a la URSS como una de las grandes vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. La guerra había devastado al país, con millones de muertos y ciudades en ruinas, pero la posición geopolítica soviética nunca había sido tan fuerte. Con la victoria sobre Alemania, Stalin ahora miraba hacia el futuro. La alianza con Estados Unidos y Reino Unido durante la guerra era temporal, y la competencia entre los bloques ya comenzaba a formarse. Europa estaba dividida, y la Unión Soviética se preparaba para entrar en una nueva batalla, esta vez, no en los campos de guerra, sino en la disputa ideológica y estratégica de la Guerra Fría. Con la derrota de Alemania, el mundo ahora estaba dividido entre dos grandes bloques. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados capitalistas. Por el otro, la Unión Soviética y los países que cayeron bajo su influencia. Europa Oriental fue tomada por el Ejército Rojo, y en cada nación liberada de los nazis, Stalin instaló gobiernos comunistas leales a Moscú. Nacía así el telón de acero, una barrera no solo geográfica, sino ideológica, que marcaría el inicio de la Guerra Fría. La economía soviética salió de la guerra destruida, pero la reconstrucción llegó rápidamente.
El gobierno priorizó la industria pesada y el sector militar, invirtiendo recursos gigantescos para mantener su posición como superpotencia. Las fábricas fueron reconstruidas, las ciudades resurgieron y la ciencia soviética avanzó a ritmo acelerado. En pocos años, la URSS se convirtió en uno de los países más industrializados del mundo. Pero este crecimiento tuvo un costo. La población continuaba viviendo bajo un régimen opresor, con pocos bienes de consumo y un Estado que controlaba todos los aspectos de la vida. Mientras tanto, la carrera tecnológica y militar contra Estados Unidos se intensificaba. En 1949, la Unión Soviética sorprendió al mundo a probar su primera bomba atómica, terminando con el monopolio nuclear de los americanos. En los años siguientes, los soviéticos lanzaron el primer satélite artificial, el Sputnik, y enviaron al primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin. Cada avance era una demostración de fuerza, mostrando que la URSS no estaba detrás de Estados Unidos, al menos en términos estratégicos. Pero detrás de estas victorias, la economía comenzaba a mostrar señales de desgaste. El modelo económico soviético, basado en la planificación centralizada, funcionaba bien para la industria pesada y la producción militar, pero tenía dificultades para seguir el dinamismo del mundo capitalista. Mientras Estados Unidos prosperaba con innovación y crecimiento del sector privado, la Unión Soviética enfrentaba problemas de productividad e ineficiencia. El modelo económico centralizado, que funcionaba bien para grandes proyectos militares e industriales, no conseguía ofrecer el mismo dinamismo en la producción de bienes de consumo. Mientras en Estados Unidos la población veía el surgimiento de electrodomésticos, automóviles modernos y una calidad de vida creciente, en la URSS la escasez de productos básicos era una realidad constante. Filas gigantescas se formaban para comprar comida, ropa e incluso artículos simples como papel higiénico. Aún así, la Guerra Fría exigía que los soviéticos continuaran invirtiendo fuertemente en su maquinaria militar. La carrera armamentista consumía una parte gigantesca de la economía, forzando al gobierno a priorizar tanques, misiles y submarinos nucleares en vez de invertir en la calidad de vida de la población. Además, la Unión Soviética financiaba aliados comunistas por el mundo, enviando dinero, armas y apoyo militar a países como Cuba, Vietnam y Afganistán. Mantener este imperio global era costoso, y los gastos solo aumentaban. La represión política también se convertía en un problema. Con el tiempo, la burocracia soviética creció de forma descontrolada, creando un sistema pesado e ineficiente. La corrupción dentro del Partido Comunista se extendía y la población comenzaba a perder la confianza en el gobierno. Entre bastidores, los líderes soviéticos sabían que el modelo necesitaba reformas, pero cualquier cambio podría significar admitir que el capitalismo tenía ventajas, algo que Moscú jamás aceptaría. Mientras tanto, Estados Unidos usaba su fuerza económica para presionar aún más a la URSS. Bajo el gobierno de Ronald Reagan, los americanos aumentaron los gastos militares de forma agresiva, forzando a los soviéticos a seguir este ritmo. Pero la economía de la Unión Soviética no tenía cómo competir con la flexibilidad del capitalismo. La presión externa y los problemas internos creaban una bomba de tiempo que, tarde o temprano, explotaría. En los años 1980, la Unión Soviética ya no conseguía esconder su crisis. La economía estaba estancada, la infraestructura del país envejecía y la población comenzaba a perder la paciencia con las constantes promesas incumplidas del gobierno. El control rígido del Estado sobre la economía ahogaba cualquier intento de innovación, y la producción industrial se volvía cada vez más ineficiente. Mientras tanto, los gastos militares continuaban al alza, drenando recursos que podrían haber sido usados para mejorar la vida de los ciudadanos. Fue en este escenario que Mikhail Gorbachev asumió el poder en 1985. Él sabía que el sistema soviético no podía continuar como estaba e intentó reformarlo con dos políticas principales: la perestroika, que buscaba modernizar la economía y permitir cierta apertura al mercado, y la glasnost, que aumentaba la transparencia del gobierno y daba más libertad a la prensa. Pero estos cambios llegaron demasiado tarde. La glasnost hizo que los problemas de la URSS, antes escondidos por la censura, salieran a la luz. Las protestas comenzaron a surgir, y el control del Partido Comunista sobre la sociedad comenzó a debilitarse. Al mismo tiempo, el imperio soviético se desmoronaba. Países de Europa del Este, que antes seguían fielmente a Moscú, comenzaron a volverse contra el régimen comunista. En 1989, el muro de Berlín cayó, simbolizando el colapso de la influencia soviética en Europa. En la propia Unión Soviética,
Repúblicas como Estonia, Letonia y Lituania exigían independencia, y el gobierno central perdía cada vez más el control sobre sus territorios. La presión se volvió insostenible. En 1991, tras un intento fallido de golpe por líderes comunistas radicales, Gorbachov renunció. Pocos meses después, la Unión Soviética oficialmente dejaba de existir. El país que, durante décadas, desafió a Occidente y construyó uno de los mayores imperios de la historia simplemente se deshizo, dando lugar a un nuevo escenario global dominado por Estados Unidos. Pero las consecuencias de este colapso aún serían sentidas durante décadas. Rusia, heredera directa de la URSS, se sumergió en una crisis profunda. La transición hacia una economía de mercado fue caótica, resultando en hiperinflación, desempleo y un colapso de los servicios públicos. Las empresas estatales fueron privatizadas de forma acelerada, muchas veces beneficiando a una pequeña élite que se conoció como los oligarcas, mientras la mayor parte de la población veía su calidad de vida desplomarse. En el escenario geopolítico, Estados Unidos emergió como la única superpotencia global. Sin un rival a su altura, Washington expandió su influencia por el mundo, fortaleciendo alianzas y promoviendo su visión de democracia y libre mercado. La OTAN, que antes existía para contener a la URSS, no fue disuelta, al contrario, continuó expandiéndose hacia Europa del Este, incorporando países que antes estaban en la esfera soviética, como Polonia, Hungría y República Checa. Para Rusia, esto fue visto como una traición y una amenaza directa a su seguridad. Mientras tanto, las exrepúblicas soviéticas seguían caminos distintos. Algunos países, como los bálticos, rápidamente se integraron a Occidente, adoptando economías de mercado y sistemas democráticos. Otros, como Bielorrusia y algunas naciones de Asia Central, mantuvieron regímenes autoritarios y lazos estrechos con Moscú. Ucrania, por su posición estratégica, se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre Rusia y Occidente, un conflicto que, décadas después, aún moldearía el escenario global. La caída de la Unión Soviética fue uno de los eventos más impactantes de la historia moderna, pero sus efectos no quedaron en el pasado. Las disputas territoriales, los resentimientos históricos y el choque entre modelos de gobierno todavía son cuestiones centrales en la geopolítica mundial. Y Rusia, incluso sin el poder que tenía en la época de la URSS, continúa intentando recuperar su influencia y desafiar el dominio occidental. 3 décadas después del colapso de la Unión Soviética, el mundo aún siente los impactos de este evento. Rusia, bajo el mando de Vladimir Putin desde inicios de los años 2000, levantó nuevamente su economía y fortaleció sus fuerzas armadas, pero nunca aceptó totalmente el nuevo orden global dominado por Estados Unidos. La expansión de la OTAN hacia Europa del Este y la influencia occidental sobre exrepúblicas soviéticas, especialmente Ucrania y Georgia, fueron vistas por Moscú como una amenaza directa. Esto llevó a intervenciones militares, como la anexión de Crimea en 2014 y la invasión de Ucrania en 2022, eventos que reavivaron tensiones de la Guerra Fría. Lo que comenzó como un experimento comunista revolucionario terminó en un colapso económico y político, pero las disputas que surgieron de este desmoronamiento aún moldean el mundo de hoy. ¿Te gustó este documental? Quédate con el próximo que está aquí en la pantalla. Nos vemos allá.